Como la enorme mayoría de los que estaban ahí. A ver si te informas un poco. Bueno, no empecemos. Vamos a ver, Ignacio, no empecemos, por favor, no empecemos. Caricaturitas. No empecemos, mala cosa. Señores. Sí, escúchame una cosa, Ignacio. Si yo soy una caricatura de persona. No, tú no. Que caricaturizo las cosas. Bueno. Te sugiero que abandones este programa y digas que no quieres sentarte conmigo. Porque lo que no puedes venir es a liarla todos los sábados. Vale. Oye, una cosa, sigamos. Sigamos. Yo os pido que las escaramuzas, por llamarle de una forma suave, que tenéis en las redes sociales, no las llevéis a la radio. Julia, ¿vale? yo solo pido respeto. Yo solo preciso una información. Porque yo no le he faltado el respeto a Ignacio. Vale. Total. Por eso digo. La verdad es que había más de 2/3 de los que participaban en esa reunión estaban en videoconferencia. La verdad es que tú y yo no pensamos lo mismo. Exacto. Y yo respeto. Y todo el mundo lo sabe. Y yo respeto del viaje del presidente Pedro Sánchez a China, que ha revuelto internamente, cómo no, la política española. También tiene lectura internacional ese viaje, porque Pedro Sánchez hace un movimiento geopolítico osado que se puede analizar. Sí, eso le tocará a los compañeros del orden mundial. Yo lo que te cuento es que el PP, como os podéis imaginar, no ha perdido la oportunidad de criticarlo. Feijóo preside la reunión plenaria de los grupos parlamentarios y llama al viaje a China traición a los países democráticos. La paz, la democracia, los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho. Estos son valores occidentales. Son valores occidentales que solo protegen las democracias. Ceder el espacio que le corresponde a los países democráticos a países que no lo son una traición a los valores democráticos del mundo. Vale. Y se pregunta, preguntarse a cambio de qué. Eso es, se pregunta a cambio de qué es todo eso. Sí, y el PP de Madrid lo llama reunión con la dictadura china. La cosa, y de esto va la maldita hemeroteca, claro, es que a veces las visitas a China no les parecen tan mal al PP. Y tenemos hemeroteca y ahora mismo teca, Julia, porque es que el presidente de la Xunta de Galicia se va esta semana a China a vender las bondades de Galicia. O sea, si va Pedro Sánchez mal, pero si va Alfonso Rueda es estupendo. Bueno, en realidad hay más maldita hemeroteca del PP con China. Recordemos solo que Aznar o Rajoy viajaron allí. Claro que Ayuso recibió al embajador chino aquí en la Comunidad de Madrid, o que el PP como partido firmó, acuerdos con el Partido Comunista Chino. A ver un momento, esto ya son palabras mayores. O sea, ¿el PP como partido firmó acuerdos con el Partido Comunista Chino? Sí. Año 2013, Cospedal firma un memorándum entre el PP y el Partido Comunista Chino. Esta firma significa el inicio del diálogo oficial entre Partido Popular y el Partido Comunista Chino. Se abre un nuevo periodo de relaciones más fluidas y con más cooperación. Uy, ¿y qué decía ese memorándum? Pues la nota de prensa del PP empezaba así: el acuerdo servirá para el entendimiento, el intercambio y la cooperación entre ambas organizaciones políticas. El sonido que escuchábamos era Castilla-La Mancha Televisión. En ese momento, Cospedal era presidenta allí. Bueno, no hablamos de gobiernos, hablamos de partidos políticos. O sea, muy buen rollo entonces entre el PP y el Partido Comunista Chino. Esto es lo que decía Cospedal. Una crisis importante española hace también que exploremos y miremos nuevos mercados y, por lo tanto, además de la ideología y absolutamente contando con el respeto necesario a los derechos humanos, el Partido Popular está muy interesado en las relaciones comerciales. Relaciones comerciales. Bueno, está bien recordar estas cosas ahora, cuando el orden geopolítico está cambiando y el que era aliado de Europa, Estados Unidos, se ha convertido en adversario, ¿verdad? Muy interesante. Lo que huele a ecología, a políticas climáticas, a feminismo, a derechos LGTBI, lucha contra la desinformación, todo eso es despachado con desprecio con la etiqueta de woke o woke. Un mundo con un desquiciado al frente que ha convertido al mismísimo Papa de Roma en un peligroso woke. Así va la Internacional Ultra. En una entrevista que le hice a la escritora Carmen Martín Gaite, Carmen apareció con boina, que estaba muy de moda aquel año. Cuando le pregunté si seguía eso la moda, me contestó que no, que ella siempre estaba en el mismo sitio, pero que como todo vuelve porque es cíclico, de vez en cuando la moda le alcanzaba. ¿Qué tiene que ver la boina de Martín Gaite con la cumbre progresista? Bueno, si se mantienen las convicciones, en algún momento la moda también las alcanza. Y volverá a ser cool la empatía, la buena educación y la bondad.
¿Tú qué puede ofrecer la socialdemocracia mundial ante la internacional reaccionaria y la guerra cultural? A ver, yo es que no es el lugar donde yo veo a España. Entonces, yo creo que España debería estar alineada con las fuerzas y el gobierno progresista español con las fuerzas progresistas europeas, que son las que tienen el concepto europeo de la socialdemocracia. Sí que ha venido una ministra danesa, la presidenta de Irlanda. No están los líderes. Bueno, pero bien, eso no quiere decir no están los líderes. Bueno, pero han enviado a alguien, no han venido ellos. Esto es así. Ha venido Lula da Silva, ha venido la presidenta de México, pero no ha venido el presidente de Canadá. O sea, quiero decir, el primer ministro de Canadá. Que no es un socialdemócrata. Perdona, está muy equivocada. Sí que el primer ministro de Canadá es... Garmin no es liberal-demócrata. Bueno, es de centro-izquierda, lo que tú liberal, liberal, se llama liberal. No es progresista. No forma parte de ese partido ni de esa agrupación. No, es que distorsionas la realidad. Yo creo que no, que estás haciendo una caricatura. Resumen, no es una caricatura. Yo hago un resumen. Para mí, los líderes sudamericanos de izquierdas no representan la socialdemocracia. ¿Por racismo europea. o por qué? No, porque son otro tipo de regímenes que son diferentes. Es que esto no es un encuentro de la socialdemocracia europea, es un encuentro del malamovilización. Hay gente hasta de Indonesia. La cumbre se llama Global Progressive Mobilization, o sea, que es una conceptualización global. A mí me parece, de hecho, que es que precisamente lo que se está visibilizando no en esta cumbre, sino en el desorden mundial en marcha. Es que de México está el presidente de España, están representantes de los gobiernos de Gran Bretaña, representantes de los gobiernos de Dinamarca, está gente de Barbados, gente de la oposición de la India, gobernadores de estados de Estados Unidos. Es decir, hay mucha gente en esta cumbre. Es que creo y hacer la lista exclusivamente por listas de primeros ministros me parece a mí me hubiera gustado que Sánchez hubiera estado donde estaban Starmer, Metz y Meloni, que es en el problema de Hormuz y en el problema que tiene Europa. ¿En serio? ¿Te parece? O sea, sí. Bueno, es mi opinión. Bueno, ya está claro. Vale. Mi opinión es que debemos alinearnos con Europa. Siempre. Todo el tiempo. Ya está. Yo creo que eso no es Europa, Eso es una operación de Macron, lo que estamos viendo en Francia. Pero bueno. Pero es el interés de Europa. Vale. Perfectamente, por cierto. Y yendo a las opiniones de una y de otra, está clarísimo. Sí, pero ¿me permites, Julia? Sí. Siempre y cuando sea matizar algo de lo que no estás de acuerdo. Sí. Vale. Brasil es África del Sur. Nosotros. Lo tengo clarísimo. No, nadie lo ha pretendido. Y quien diga eso está haciendo una caricatura. Claro. Entonces, es una caricatura pretender que ellos vienen a imponernos lo que van a hacer en Sudáfrica. No, pero pretender que efectivamente tenemos que hablar con ellos porque tenemos muchas cosas que compartir en la gobernanza global. Y entonces la idea de que todo lo que no sea Europa no se puede estar, no. Que España tenga esta capacidad de liderazgo. El presidente del gobierno de España tenga esta capacidad de liderazgo para convocar a líderes de partidos o de gobiernos progresistas del mundo entero y no solo los 4 europeos a los que ve cada 2 semanas y con los que se reúne cada semana y los tiene en el WhatsApp cada semana, y haya gente que se haya pegado miles y miles de kilómetros en avión para reunirse con Pedro Sánchez, tiene todo el sentido. Y para ver a Starmer para ver a Starmer lo puede ver cada mañana. Pues, por cierto, en la reunión que han convocado, en esa reunión convocada por Macron y Starmer para el tema del desbloqueo del estrecho de Hormuz, a esa reunión sí ha acudido esta vez Álvarez, no Pedro Sánchez, sí Álvarez. Está por videoconferencia, ¿no? Sí. Dijo que... Como la enorme mayoría de los que estaban ahí. A ver si te informas un poco. Bueno, no empecemos. Vamos a ver, Ignacio, no empecemos, por favor, no empecemos. Caricaturitas. No empecemos. Señores, sí, escúchame una cosa, Ignacio. Si yo soy una caricatura de persona, tú que caricaturizo las cosas, te sugiero que abandones este programa y digas que no quieres sentarte conmigo. Porque lo que no puedes venir es a liarla todos los sábados. Vale. Oye, una cosa, sigamos. Yo os pido que las escaramuzas, por llamarle de una forma suave, que tenéis en las redes sociales, no las llevéis a la radio. Julia, yo solo pido respeto. Yo solo preciso la información. Porque yo no le he faltado el respeto a Ignacio. Vale. Total. Por eso digo. La verdad es que había más de 2/3 de los que participaban en esa reunión estaban en videoconferencia. La verdad es que claro, el oyente
la verdad es que tú y yo no pensamos lo mismo. Exacto. Y yo respeto, y todo el mundo lo sabe. y yo respeto que tú no pienses. Información. Vale. Que no, que si estaba uno en videoconferencia no es una Pero opinión. si te lo acabo de Isabel. decir yo, si he sido yo la que he dicho que estaba en videoconferencia. Es decir, yo respeto que a ti te parezca muy bien este el multilateralismo y que te parezca muy interesante la reunión de Barcelona. Y tienes que respetar que a mí me parezca más importante la Unión Europea y la unión de los líderes europeos ahora. En fin, y cada uno tiene su posición. Que igual tienes no son, que respetarla. Vale, que igual no son cosas excluyentes, Efectivamente. muchísimo menos, ¿verdad? Se puede sorber y soplar. Es un falso antagonismo. vamos, Caminar y mascar chicle. vamos un poco que bulos relacionados con la regularización de inmigrantes que vamos a repasar, que ha sido uno de los temas de la semana y que va a ser también uno de los temas del gabinete para cafeteros. No compartimos esta regularización de más de 1 millón de inmigrantes irregulares por 4 razones. Porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible. Una iniciativa que logra poner de acuerdo a la Iglesia, a la patronal, los sindicatos, pero no al PP. No sé por dónde seguir porque apenas nos queda ya un cuarto de hora. Pero bueno, el tema de la inmigración, algo tendremos que decir al respecto. El gran tema de la semana ha sido la regularización extraordinaria de personas migrantes, esas que ya residen en España. Ya se había anunciado, pero ha sido esta semana cuando se ha aprobado el decreto. Opinión de Feijóo, esta. Inmigración a granel, que venga simplemente un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos y que esto se convierta en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España sino en la Unión Europea, no lo ha hecho ningún gobierno en toda la Unión Europea. Una inmigración a granel. También había dicho, eso fue lo último, anteriormente había dicho que esta regularización era inhumana, injusta, insegura e insostenible. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que desde las organizaciones empresariales estén a favor, que la Iglesia Católica esté a favor, que los sindicatos estén a favor, y en cambio el principal partido de la oposición diga que es inhumano, sobre todo inhumano, regularizar a los inmigrantes? Elisa. Bueno, a ver, y así lo están manifestando, lo manifestó el comisario, y bueno, yo... es que es muy difícil hacerlo. Bueno, es muy difícil hacerlo bien. Cable y ejemplar. Echando. Adelante. No, iba a hacer una pregunta retórica que es... para aquellos que todavía fruncen el ceño, ¿no? ¿Cuántos nativos, cuántos españoles de nacimiento vemos en las obras? Es que tenemos unas obras aquí en las Ramblas desde hace 2 años, y lo que te rondaré Morena. Tenemos media Barcelona levantada. Es que prácticamente no hay ni un español. En las residencias de mayores, en las casas particulares, sirviendo en la hostelería, limpiando los hoteles, es que no hay ni un español en esos trabajos, o poquísimos. Solo quería decir esto, Ignasi. ¿Qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin ellos? Totalmente. Yo querría volver a esa matiz o incidencia, o donde incidías tú al iniciar este tramo, de cuando Feijóo, a veces le llamo Rajoy, Feijóo ha llamado inhumano a esta decisión. Y me gustaría poner el foco ahí, porque efectivamente podemos discutir, y yo estoy de acuerdo con Carolina, que el decreto como tal pues puede plantear dificultades jurídicas de implementación o administrativas y va a tensionar a la administración poder aplicar todo eso. Podemos hacer muchos análisis ahí y a lo mejor hasta en esto nos ponemos de acuerdo también con el ISA, el tema de penales, etcétera, todo eso puede ser. Pero ni por un momento olvidar de lo que estamos hablando, que es de miles de personas y de sus vidas. Y entonces uno, cada vez que habla de este tema, tiene que tener muy presente, especialmente si es un candidato a presidir el gobierno de España, de hacer un gesto de empatía con los miles de personas cuyas vidas están en juego aquí, que estaban celebrando como locos este decreto por lo que supone para sus vidas, para sus hijos, para sus familias, para su futuro y para su derecho a ser felices. Y eso hay que decirlo, y entonces a partir de ahí uno puede decir, pues mire usted, yo empatizo con todos ustedes, desgraciadamente no les puedo dar todo porque hay tal problema, porque hay tal otro, ya veremos, no sé qué. Muy bien, eso, e incluso aquellos que no estén de acuerdo con esta medida, por razones técnicas, por razones de absorción, por razones de que efectivamente tal como se ha hecho, pues a lo mejor puede entrar un criminal por aquí, por allá, todo eso lo podemos discutir. Pero lo que me parece absurdo es que cada vez que Feijóo habla de este tema, solo pone el foco
en la parte criminal, solo pone el foco en la parte negativa e ignora y desprecia sin el más mínimo gesto de empatía a las miles y miles de personas de cuyas vidas estamos hablando y que son residentes en España y que son efectivamente, y enlazo con lo que decías ahora, Julia, son las personas en muchos casos que ellos o sus familias, sus parejas, sus hijos, sus padres, que están trabajando pues en nuestras residencias de ancianos, en nuestra agricultura, en nuestras obras públicas, en la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa dicotomía, esa lejanía de la realidad por parte de un candidato a presidir el gobierno de España, a dirigir el futuro de todos los españoles, despreciando la situación personal de miles y miles de personas que contribuyen de esta manera a la realidad española, a mí me parece lamentable y es el foco que quiero poner. Bueno, seguramente porque cuando van a las urnas... Que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano. A ver, no hay que confundir antecedentes policiales con antecedentes penales. Vamos a ver. Los antecedentes policiales puede ser una detención, pero en la que no ha habido ningún tipo de condena. Vale. Y los antecedentes penales sí que hay condena. Y hemos oído a Feijóo usar delitos graves, como que un hombre haya abusado, violado a una mujer. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que es la ley en sí. Eso es, lo que dice la regularización es que antecedentes en el informe policial no supone por sí mismo y de forma automática la denegación de esta solicitud. En estos casos, pues se valora si la persona solicitante supone una amenaza para el orden público. O sea, se hace un estudio de cada persona, pues que en algún momento haya sido detenida, pues yo qué sé, pues a lo mejor por hacer algo en el Top Manta. O sea, la cantidad de motivos por las que puedes tener antecedentes policiales se ha considerado que no tiene que ser un eximente para poder acceder a esto, porque hay una larga lista. Claro, hay delitos más menores y hay cosas más graves. Las más graves, lo más normal es que hayan sido puestas a disposición judicial y entonces ya tendría una condena y esos antecedentes penales, Julia. También hay bulos, ojo a esto porque se usa muchísimo, sobre el derecho al voto de esas personas. Exacto, para votar en unas generales, que es lo que más se está diciendo, pues que si Pedro Sánchez hace esta regularización, pues para que le puedan votar todo el mundo y todas estas personas en 2027, no se consigue la nacionalidad con esta regularización, te regularizan la situación. Si eres una persona, pues por ejemplo de Marruecos, necesitas 10 años después de esta regularización para poder acceder a la petición de esa nacionalidad, que luego se la pueden dar o no, para que la gente se imagine, o cualquier país de África. Es cierto que en Sudamérica, por los acuerdos que tenemos y por nuestra historia, pues solo necesitan 2 años, pero hasta en esos casos no les daría tiempo en ninguna de las situaciones a ningún migrante que se haya acogido a esta regularización a votar a Pedro Sánchez en el 2027. O sea, que lo de que Pedro Sánchez lo regulariza para que le voten en las próximas generales es simplemente imposible, que no, que es mentira. Vale. Exacto, nada de eso. Más? También tenemos que Bruselas ha dicho que los países europeos cerrarán sus fronteras a España para protegerse de la regularización. ¿Y no ha dicho eso Bruselas? No, el comisario... Es cierto que hace una mención a la regularización en general, no a la regularización española en sí. Lo que dice es que si no contamos con una buena gestión de las llegadas de irregulares, pues puede darse que los países empiecen a cerrar internamente sus fronteras. Hace una reflexión, en ningún momento habla de España, ni amenaza, ni dice que esto vaya a suceder, nada de eso. O sea, dice que hay que tener cuidado con la gestión de los irregulares porque se corre el riesgo de que se vuelva a la frontera interna, ¿no? Sí. Lo dice en general, no como una amenaza a España. Exacto. También he visto, Julio, un vídeo muy viral de inmigrantes en un barco repleto que se dice que están gritando que vienen para que les regularicen. Puede que los oyentes también hayan visto ese vídeo. Sí, ha sido muy viral. A Javier Negre le han puesto en Facebook o en Instagram, no me acuerdo ahora, un comentario de que eso es una noticia falsa. Y lo primero, Julia, que tiene que saber la gente es que estas personas tienen que demostrar haber estado en España antes del 1 de enero. O sea, todas las personas que llegarán ahora a España no pueden acceder a esa regularización. Por lo tanto, el vídeo no tendría sentido. Y lo segundo es que, además de todo esto, el vídeo es del año 2022 y es de un barco partiendo de Egipto a Italia. Nada que ver con España ni con esta regularización. También se ha dicho, y seguimos enumerando bulos, que se discrimina a los ucranianos porque para ellos no se contempla esto también de regularizar. Esto también fue muy viral y se utilizó para
decir Pedro Sánchez quiere a los africanos, sino quiere a los ucranianos. Se dijo mucho en redes sociales. La realidad, Julia, es que las personas ucranianas, los ucranianos que están en España, pues por el motivo de la guerra de Ucrania, no necesitan esta regularización porque tienen ya un estatus en España de refugiado. O sea, no necesitan regularizar su situación porque su situación ya está regularizada, ¿vale? Aún así, lo que ha dicho el Ministerio cuando le preguntamos por ello es que se va a abrir un proceso para que las personas que cuando acaben su estatus o su estatus deje de existir, por ejemplo, porque la guerra termine, pues se abrirá otros tipos de mecanismo por si quieren solicitar estar en España. Pero para esta regularización no necesitan presentar nada porque ya están regularizados. Bueno, pues estos son algunos de los bulos. No estamos diciendo que la regularización sea buena o mala, eso que cada uno que piense lo que quiera, pero lo que no es tolerable es que se usen mentiras o bulos para influir en lo que piensan las personas, ¿no? En lo que creen las personas. El neofascista mundial llega antes que las elecciones en España, y eso es una buena noticia, ¿no? Porque esto está al filo del colapso. Bueno, buena noticia para ti, para Feijóo no, ¿eh? Yo creo que esas... no sé. Para Feijóo la verdad que es una auténtica vergüenza. Yo me he estado leyendo, ya sé que es un tema del que hablaremos después, sí, pero me he estado leyendo la totalidad del acuerdo que han firmado en Extremadura. Es increíble. Luego lo comentamos. Es increíble. Lo próximo. Es increíble. Lo próximo será eso. Los ciudadanos meten muchas papeletas de Vox y ahí nos lleva, entonces está compitiendo con Vox, y ahí nos lleva al acuerdo de Extremadura después de medio año con gobierno en funciones, medio año ha durado, y 4 meses después de las elecciones ya hay acuerdo para el gobierno en Extremadura. Ahí Carolina tenía algunos aspectos que quería, sí, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención es que exista una consejería, Vox se lleva la vicepresidencia y una consejería muy importante de regulación, servicios sociales, familia, otra de agricultura, ganadería, medio natural, luego un senador de designación autonómica, es decir, que el peso político de Vox va a ser muy importante en el gobierno de Extremadura. Y de las medidas acordadas, que no podemos repasarlas todas, no sé con cuál os quedáis o en cuál queréis poner el foco. Pues yo la verdad que me he leído el acuerdo completo y no sé por dónde empezar. No sé si empezar por la inmoralidad del acuerdo o por la ilegalidad del acuerdo, porque desde el punto de vista... Ayuso ha dicho que es ilegal, ¿eh? La propia Ayuso ha dicho que hay cosas ilegales. Pero muchas, o sea, no una ni dos, sino muchas. Entonces, por un lado está la cuestión moral, ¿no? Es decir, la catadura moral de personajes que llegan a este acuerdo, que para mí, además, que María Guardiola firme este acuerdo, para mí cambia el perfil del personaje. O sea, alguien que es capaz de firmar que está de acuerdo con políticas de discriminación negativa hacia personas por cuestión de origen o por cuestión de raza, diseñar políticas públicas que dicen literalmente que no van a dar ni un euro, dice, al sostenimiento a las ONGs que sostengan de alguna manera directa o indirecta la inmigración, es decir, que va a suspender la financiación de Cáritas, de Cruz Roja, de Mensajeros de la Paz, o sea, cosas que dices, pero esto es increíble, ¿no? Esto por un lado. Pero luego está todo lo que es ilegal, es decir, es que la mitad de los 30 y tantos puntos, ni siquiera están numerados de forma precisa, pero están en torno a 30 y tantos puntos que se firman en el acuerdo, son claramente ilegales. Unos porque son discriminatorios y otros porque levantan dispositivos de auditoría del gasto público que no se pueden levantar. Es decir, tú no puedes decir, que esto es una cosa que en los medios se ha dicho poco y a mí me sorprende, tú no puedes decir que vas a sustituir dentro del procedimiento de acreditación de ayudas a la industrialización o la agricultura todos los procedimientos intermedios de acreditación de condiciones que son requisitos para... esa es la Consejería de Desregulación. Exacto, por declaraciones responsables. Le llamarán sacar la burocracia, pero claro, es pero prescindir de todos los controles de qué se hace con el dinero público. Claro, entonces prescindo de todos los controles en el ámbito de la agricultura y de la industria, porque todo van a ser declaraciones responsables, pero ojo, que esa Consejería de Regulación es compatible con crear, y esto lo pone en los últimos puntos, una unidad administrativa de verificación del fraude prestacional del padrón y de la residencia. Es decir, que se regula todo lo que tiene que ver con la atribución de dinero público para ayudas a la industria y a la agricultura, pero se crea una unidad específica para verificar que no haya fraudes en el padrón municipal. O sea, es todo, es una infamia, es una infamia ética y moral, y es una infamia de desconocimiento del aparato jurídico. ¿Pero qué hace Guardiola? Esto no se va, ¿Volver a las elecciones? Esto no se puede firmar. O sea, esto no se puede firmar. No se puede.